Cuando se comprende plenamente la mente, esto es el Buda, el Sutra de la sabiduría del momento presente. Tú no eres la persona limitada y llena de preocupaciones que crees que eres. Cualquier maestro budista cualificado te puede decir con toda la convicción de la experiencia personal que en realidad eres el corazón mismo de la compasión, completamente consciente y perfectamente capaz de lograr el mayor bien no solo para ti mismo, sino también para todas las personas y todo lo que puedas imaginar. El único problema es que no reconoces estas cualidades que ya tienes. O, para usar los términos estrictamente científicos, la mayor parte de las personas confunden la imagen de sí mismos formada por los hábitos y construida por las neuronas con lo que realmente son. Y esta imagen casi siempre se expresa en términos dualistas de yo y otro, dolor y placer, tener y no tener, atracción y repulsión. Por lo que se me ha transmitido, estas son las polaridades más básicas para la supervivencia. Desgraciadamente, cuando la mente está teñida por esta perspectiva dualista, todas las experiencias, incluso los momentos de alegría y felicidad, se ven confinadas por una sensación de limitación. Siempre hay un pero que se insinúa. Una clase de peros son los peros de la diferencia, como mi fiesta de cumpleaños fue genial, pero hubiera preferido un pastel de chocolate en vez de zanahoria. También hay los peros de lo mejor, como me encanta mi casa nueva, pero la de mi amigo Juan es más grande y tiene mejor luz. Y finalmente hay los peros del miedo. No soporto mi trabajo, pero con esta crisis, ¿cómo podría encontrar otro? Mi experiencia personal me ha enseñado que es posible superar cualquier sentimiento de limitación personal. He empezado a reconocer porque, desde un punto de vista objetivamente científico, las prácticas hacen realmente efecto. Estas sensaciones de limitación, ansiedad, miedo y demás no son más que chismorreos neuronales. Son básicamente hábitos, y es posible desaprender los hábitos. La mente natural. Se la llama verdadera naturaleza porque nadie la ha creado. Chandrakirti. Una de las primeras cosas que aprendí como budista es que la naturaleza fundamental de la mente es tan amplia que trasciende completamente nuestra comprensión intelectual. Es imposible describirla con palabras o reducirla a conceptos bien ordenados. Para alguien como yo, que disfruta con las palabras y se siente muy cómodo con las explicaciones conceptuales, esto representó un problema. En sánscrito, la lengua en la que se registraron originalmente las enseñanzas de Buda, la naturaleza fundamental de la mente se llama Tathagata-garbha, lo cual es una descripción muy sutil y delicada. Literalmente significa algo así como la naturaleza de los que han ido de esa manera. Los que han ido de esa manera significa las personas que han alcanzado la completa iluminación o, en otras palabras, cuyas mentes han superado completamente las limitaciones ordinarias de lo que puede describirse con palabras. Seguramente estarás de acuerdo en que esto no lo aclara mucho. Otras traducciones menos literales que se han propuesto de Tathagata-garbha son naturaleza de Buda, verdadera naturaleza, esencia iluminada, mente ordinaria e incluso mente natural. Pero ninguna de ellas aclara realmente mucho de lo que significa esta palabra. Para comprender de verdad el Tathagata-garbha es necesario experimentarlo directamente, lo cual ocurre para la mayoría de personas en forma de destellos fugaces y espontáneos. Y cuando finalmente tuve mi primer vislumbre, comprendí que todo lo que dicen los textos budistas sobre el Tathagata-garbha
es cierto. En muchos de nosotros, nuestra mente natural o naturaleza de Buda está oscurecida por nuestra autoimagen limitada, creada por patrones neuronales habituales que, a su vez, no son más que el reflejo de la capacidad ilimitada de la mente de crear cualquier condición que elige. La mente natural es capaz de producir todo y cualquier cosa, incluida la ignorancia de su propia naturaleza. En otras palabras, no reconocer la mente natural es simplemente un ejemplo de la capacidad ilimitada que tiene la mente para crear cualquier cosa que desee. Siempre que sentimos miedo, tristeza, envidia, deseo o cualquier otra emoción que contribuye a hacernos sentir vulnerables o débiles, deberíamos darnos una palmada de enhorabuena en la espalda, porque estamos sencillamente experimentando la naturaleza ilimitada de nuestra mente. Aunque es imposible describir directamente la verdadera naturaleza de la mente, esto no significa que no podamos tratar de desarrollar una cierta comprensión teórica de ella. Incluso una comprensión limitada sirve al menos de señal indicadora que apunta a la experiencia directa. El Buda comprendió que la mejor manera de explicar una experiencia imposible de describir con palabras es por medio de historias y metáforas. En un texto comparó el Tathagata con una pepita de oro cubierta de barro. Imagina que eres un buscador de tesoros y un día descubres un pedazo de metal enterrado. Excavas un agujero, extraes el metal, te lo llevas a casa y comienzas a limpiarlo. Primero sale a la luz una esquina brillante y resplandeciente, y gradualmente, a medida que limpias la tierra y el barro acumulados, se descubre que todo el pedazo es oro. Mi pregunta es, entonces, ¿cuál es más valioso? ¿El pedazo de oro enterrado en el barro o el que ha sido limpiado? En realidad, tienen exactamente el mismo valor. La diferencia que hay entre el pedazo cubierto de tierra y el limpio es solo superficial. Lo mismo se puede decir de la mente natural. El chismorreo neuronal que te impide ver tu mente en su plenitud no altera la naturaleza fundamental de la mente. Los pensamientos como soy feo, soy tonto, soy aburrido, no son más que una especie de barro biológico que oscurece temporalmente las cualidades brillantes de la naturaleza de Buda o mente natural. Algunas veces el Buda comparó la mente natural con el espacio, refiriéndose no tanto al espacio tal y como lo entiende la ciencia moderna, sino comparándolo poéticamente con la experiencia profunda de apertura que sentimos cuando contemplamos un cielo libre de nubes o entramos en una estancia muy grande. Al igual que el espacio, la mente natural no depende de causas o condiciones previas. Simplemente es, inconmensurable y más allá de toda caracterización. Es el marco esencial por el que nos movemos y en relación al cual reconocemos las distinciones entre los objetos que percibimos. La paz natural. En la mente natural no hay rechazo ni aceptación, no hay pérdida ni ganancia. Quiero dejar bien claro que la comparación entre la mente natural y el espacio, tal y como lo describe la ciencia moderna, es más bien una metáfora útil que una descripción precisa. Generalmente, cuando nos referimos al espacio, pensamos en el fondo vacío frente al que aparecen y desaparecen toda clase de cosas como estrellas, planetas, cometas, meteoros, agujeros negros, asteroides y también cosas que aún están por descubrir. Aun con toda esta actividad, sin embargo, la idea que tenemos de la naturaleza esencial del espacio no se altera en lo más mínimo. Que nosotros sepamos, el espacio nunca se ha quejado de lo que ocurre en él. Hemos mandado miles y millones de mensajes al universo y nunca, ni una sola vez,
hemos recibido una respuesta parecida a: estoy muy enfadado porque un asteroide se acaba de estrellar en mi planeta preferido. O: genial, acaba de nacer una estrella. De la misma manera, la esencia de la mente está más allá del alcance de los pensamientos desagradables y de las condiciones que habitualmente se considerarían dolorosas. Es naturalmente apacible como la mente de un niño pequeño que acompaña a sus padres visitando un museo. Mientras sus padres están completamente absortos juzgando y evaluando las múltiples obras de arte de la exposición, el niño se contenta con ver. No le preocupa cuánto habrá costado una obra de arte, de qué época será una estatua, ni si la obra de un pintor es mejor que la de otro. Su perspectiva es completamente inocente y acepta totalmente lo que ve. Esta perspectiva inocente se conoce en el budismo con el nombre de paz natural y es parecida a la sensación de relajación total que se experimenta, por ejemplo, después de ir al gimnasio o de terminar una tarea complicada. Hay una antigua historia que ilustra muy bien esta experiencia sobre un rey que había ordenado que se construyera un palacio nuevo. Cuando el nuevo edificio estuvo terminado, se enfrentó al problema de transferir en secreto todos sus tesoros: oro, joyas, estatuas y otros objetos, del antiguo palacio al nuevo. No podía hacerlo él mismo porque tenía la agenda llena con sus obligaciones reales, pero había muy pocas personas en su corte en quien se pudiera confiar que hicieran el traslado sin llevarse nada del tesoro para sí mismos. Pero conocía a un general muy leal y confiaba que sería capaz de hacerlo con eficacia y en el secreto más absoluto. Entonces el rey convocó al general y le explicó que, puesto que era la única persona de confianza de toda la corte, le gustaría que asumiera la tarea de transferir todos los tesoros del palacio antiguo al nuevo. Lo más importante de este encargo, además de hacerlo en secreto, era que había que moverlo todo en un solo día. Si el general podía hacerlo en un solo día, el rey prometió recompensarle con grandes extensiones de tierra fértil, mansiones imponentes, oro, joyas y suficientes riquezas que le permitieran retirarse cómodamente para el resto de su vida. El general aceptó gratamente el encargo, deslumbrado por la perspectiva de acumular en un solo día de trabajo suficiente riqueza para asegurar que sus hijos, nietos y bisnietos pudieran disfrutar de una vida de comodidad y esplendor. El general se levantó pronto al día siguiente y se lanzó a la tarea de trasladar todos los tesoros del rey del palacio antiguo al nuevo, corriendo del uno al otro por corredores secretos, cargado con cajas y arcas de oro y joyas, y permitiéndose solo una breve pausa para almorzar y recuperar fuerzas. Finalmente logró transferir el último objeto del tesoro del rey a los almacenes del nuevo palacio, y al momento mismo que se ponía el sol, se acercó al rey para comunicarle que la tarea se había realizado. El rey le felicitó y le dio a cambio todas las escrituras y títulos de propiedad de las ricas tierras que le había prometido, y el oro y las joyas que formaban también parte del trato. Al volver a casa, el general se dio un baño caliente, se puso ropa cómoda y con un profundo suspiro se dejó caer sobre una pila de almohadones suaves en su habitación privada. Agotado, pero satisfecho de haber logrado completar la tarea increíblemente difícil que le había sido asignada. Con un sentimiento de completa confianza y éxito, pudo simplemente soltar y experimentar la libertad de ser tal y como era en ese momento. Este estado de relajación perfectamente natural, sin ningún esfuerzo, es lo que significa paz natural.
Igual que ocurre con muchos aspectos de la mente natural, la experiencia de la paz natural es tan superior a todo lo que normalmente entendemos por relajación que es prácticamente indescriptible. En los textos clásicos del budismo se la compara a ofrecer un caramelo a un mudo. El mudo ciertamente experimenta la dulzura del caramelo, pero le es imposible describirla. De la misma forma, cuando experimentamos la paz natural de nuestra propia mente, es indudable que la experiencia en sí es real, pero nos es imposible expresarla con palabras. Así pues, la próxima vez que te sientes a comer, si te haces la pregunta de ¿qué es lo que piensa que esta comida está buena o mala? ¿Qué es lo que reconoce el hecho de comer? No te sorprendas si no encuentras respuesta. Más bien te puedes felicitar. Cuando tienes una experiencia impactante que no puedes describir con palabras, esto es una señal de progreso. Significa que has tenido tu primer contacto con el reino de la amplitud inefable de tu verdadera naturaleza y que has dado un paso muy encomiable que muchas personas que están demasiado a gusto con la familiaridad de su insatisfacción no tienen el valor de dar. La palabra tibetana para decir meditación, gom, significa literalmente familiarizarse con. Y la práctica de la meditación budista trata realmente de familiarizarnos con la naturaleza de nuestra propia mente. Es un poco como ir conociendo a un amigo de forma más y más profunda. E igual como ocurre con el amigo, descubrir la naturaleza de tu mente es un proceso gradual. Pocas veces se produce completamente de una sola vez. La única diferencia entre la meditación y las interacciones sociales corrientes es que el amigo que vas conociendo cada vez más eres tú mismo. Familiarizarse con la propia mente. Si un tesoro inagotable estuviera enterrado debajo de la casa de un hombre pobre, el hombre no lo sabría y el tesoro nunca le llamaría para decirle «¡Hey, estoy aquí!». Maitreya. El Buda comparó en varias ocasiones la mente natural al agua, que en su esencia es siempre límpida y transparente. El fango, los sedimentos y otras impurezas pueden oscurecer o contaminar el agua temporalmente, pero es posible filtrar estas impurezas y devolver al agua su transparencia natural. Si el agua no fuera naturalmente clara, por muchos filtros que usaras, nunca se volvería transparente. Para ilustrar el primer paso que nos conduce a reconocer las cualidades de la mente natural, el Buda contó la historia de un hombre muy pobre que vivía en una casucha muy desvencijada. Él no lo sabía, pero en las paredes y en el piso de su casucha había incrustadas cientos de joyas. Él era dueño de todas estas joyas, pero no comprendía su valor y por ello vivía como un pobre, sufriendo el hambre y la sed, el frío intenso del invierno y el terrible calor del verano. Un día, un amigo suyo le preguntó: «¿Por qué vives pobremente de esta manera? Tú no eres pobre, eres un hombre muy rico». «¿Estás loco?», contestó el hombre. «¿Cómo puedes decir tal cosa?». «Mira a tu alrededor», replicó su amigo. «Toda tu casa está repleta de joyas, esmeraldas, diamantes, zafiros y rubíes». Al principio el hombre no se podía creer lo que le decía su amigo, pero con el tiempo le sedujo la curiosidad. Cogió una pequeña joya de su pared y la llevó a la ciudad para venderla. Para su asombro, el comerciante a quien le enseñó le pagó un precio más que considerable y con el dinero en mano el hombre volvió a su pueblo y se compró una casa nueva, a la que llevó todas las joyas que pudo encontrar. Se compró ropas nuevas, llenó su cocina de comida, contrató criados y comenzó a vivir muy cómodamente. Permíteme ahora que plantee una pregunta.
¿Quién es más rico? ¿El hombre que vive en una vieja casucha rodeado de joyas que no reconoce? ¿O el que entiende el valor de lo que tiene y vive con todo confort? Igual que antes, con la misma pregunta sobre el pedazo de oro, la respuesta es ambos por igual. Tanto el uno como el otro eran dueños de grandes riquezas. La única diferencia es que durante muchos años uno de ellos no se dio cuenta de lo que tenía, y fue solo cuando lo pudo reconocer que se liberó de la aflicción de la pobreza. Lo mismo nos ocurre a todos nosotros. Mientras no reconocemos nuestra verdadera naturaleza, sufrimos. Cuando la reconocemos, nos liberamos del sufrimiento. Tanto si la reconocemos como si no, sus cualidades permanecen inalteradas. Pero cuando comienzas a reconocerla en ti, tú cambias y la calidad de tu vida empieza a cambiar. Empiezan a ocurrir cosas que ni en sueños habrías pensado que fueran posibles. Mente, biología o ambas. El Buda mora en tu propio cuerpo. El Tantra de Samputa. El solo hecho que algo no haya sido identificado no significa que no exista. Ya hemos visto esto en cuanto a los intentos de identificar concretamente dónde se encuentra la mente. Existen abundantes pruebas de la existencia de la actividad mental, pero ningún científico ha sido hasta ahora capaz de confirmar la existencia de la mente misma. Asimismo, ningún científico ha sido hasta ahora capaz de definir precisamente la naturaleza y las propiedades del espacio en su nivel más fundamental. Pero sabemos que tenemos una mente y no podemos negar la existencia del espacio. La mente y el espacio son conceptos arraigados en nuestra cultura. Estamos familiarizados con estas ideas que nos parecen normales e incluso bastante corrientes. Las nociones como la mente natural y la paz natural no nos son tan familiares, sin embargo, y por esta razón muchas personas se aproximan a ellas con un cierto escepticismo. Pero sería justo decir que usando los mismos procesos de deducción y experiencia directa, podemos obtener por lo menos un cierto grado de familiaridad con la mente natural. El Buda enseñó que la realidad de la mente natural se puede demostrar por un indicio obvio para todos, que planteó en forma de una pregunta y respuesta. La pregunta fue, en general, ¿cuál es el tema por el que se interesan todas las personas? Cuando planteamos esta pregunta en enseñanzas públicas, las personas responden con toda una variedad de respuestas. Algunos contestan que la preocupación principal es mantenerse vivo, ser felices, evitar el sufrimiento o ser amados. Otros hablan de paz, progreso, comer y respirar, de no cambiar nada y de mejorar las circunstancias vitales. Otros también hablan de estar en armonía con uno mismo y con los demás, o de comprender el sentido de la vida o el miedo a la muerte. Una respuesta que me parece particularmente graciosa es «yo». Todas estas respuestas son perfectamente correctas y simplemente representan diferentes aspectos de la respuesta última. El interés básico compartido por todos los seres, tanto humanos como animales e incluso insectos, es el deseo de ser felices y de evitar el sufrimiento. Cada uno de nosotros tiene una estrategia diferente, pero a fin de cuentas todos nos esforzamos por lograr este mismo propósito. Ni siquiera las hormigas se quedan jamás quietas por un segundo. Siempre están corriendo de un lado a otro, recogiendo comida y construyendo o ampliando sus hormigueros. ¿Por qué se afanan tanto? Para encontrar una cierta felicidad y evitar el sufrimiento. El Buda explicó que el deseo de alcanzar la felicidad y de evitar la infelicidad es un signo inconfundible de la presencia de la mente natural.
Hay muchas otras indicaciones y para hacer una lista de todas, probablemente habría que hacer otro vídeo. ¿Por qué entonces le dio tanta importancia el Buda a este signo? Pues porque la verdadera naturaleza de todos los seres vivientes ya es completamente libre del sufrimiento y ya posee la felicidad perfecta. En nuestra búsqueda de la felicidad y evitación del sufrimiento, sean cuales sean los caminos que elegimos para ello, estamos sencillamente experimentando la esencia de quienes somos. El anhelo que muchos tenemos por una felicidad duradera es la voz diminuta y silenciosa de la mente natural que nos recuerda aquello que tenemos la capacidad de experimentar. El Buda ilustró este anhelo con el ejemplo de una madre pájaro que ha salido del nido. Por muy bello que sea el lugar al que ha volado, por muchas cosas nuevas e interesantes que descubra allí, algo la llama de vuelta a su nido. De la misma forma, por muy fascinante que sea nuestra vida cotidiana y por muy bien que nos sintamos temporalmente cuando nos enamoramos, recibimos alabanzas o conseguimos el trabajo perfecto, entre comillas, este anhelo de un estado de felicidad completa e ininterrumpida nunca deja de atraernos. En cierto sentido, tenemos nostalgia de nuestra verdadera naturaleza. Ser tú. Necesitamos reconocer nuestro estado fundamental. Según el Buda, la naturaleza fundamental de nuestra mente se puede experimentar simplemente permitiendo que la mente repose tal y como es. ¿Cómo se logra esto? Volvamos a la historia del general a quien se encargó de transferir el tesoro del rey de un palacio a otro en un solo día. Y recordemos lo relajado y satisfecho que se encontró cuando hubo completado su tarea. Cuando se sentó sobre sus almohadones después de tomar un baño, su mente se quedó absolutamente sosegada. Los pensamientos seguían surgiendo como burbujas, pero él estaba satisfecho dejándolos que se elevaran y volvieran a caer, sin aferrarse a ninguno de ellos ni seguirles el curso de ninguna manera. Seguramente habrás experimentado algo parecido después de haber terminado alguna tarea larga y difícil, ya sea un trabajo físico o un esfuerzo mental como escribir un informe o hacer algún tipo de análisis financiero. Cuando terminas la tarea, tu mente y tu cuerpo se relajan naturalmente en un estado de agotamiento feliz. Probemos, pues, un breve ejercicio de relajar la mente. No se trata de un ejercicio de meditación, en realidad es un ejercicio de no meditación, una práctica budista muy antigua que quita toda la presión de pensar que tienes que alcanzar algún objetivo o experimentar algún estado especial. En la no meditación nos limitamos a observar lo que sucede, sin interferir. Somos simples observadores interesados en una especie de experimento introspectivo sin ninguna expectativa en cuanto a los resultados del experimento. Necesitaremos tiempo para aprender simplemente a relajarse, observar y no enjuiciar en absoluto los resultados. Primero, coge una postura en la que tengas la columna vertebral recta y el cuerpo relajado. Cuando tengas el cuerpo en una posición cómoda, deja simplemente que tu mente descanse durante unos 3 minutos. Simplemente suéltala, como si acabaras de terminar una tarea larga y difícil. Pase lo que pase, tanto si te vienen pensamientos o emociones, o si notas alguna incomodidad en tu cuerpo, o si percibes sonidos u olores a tu alrededor, o si tu mente se queda completamente en blanco, no te preocupes. Todo lo que pasa o lo que no pasa es sencillamente parte de la experiencia de dejar que tu mente repose. Ahora, por tanto, reposa simplemente en la consciencia de lo que pase por tu mente,
sea lo que sea. Simplemente reposa. Simplemente reposa. Cuando hayan pasado los 3 minutos, hazte la pregunta: ¿cómo fue la experiencia? No la juzgues ni trates de explicarla. Limítate a repasar lo que ocurrió y cómo lo sentiste. Quizá experimentaste un breve momento de paz y apertura. Esto es bueno. O te hiciste consciente de 1.000.000 de pensamientos, sentimientos y sensaciones distintos. Esto también es bueno. ¿Por qué? Porque sea como fuere, por lo menos has mantenido una conciencia desnuda de lo que pensabas o sentías, y has tenido un vislumbre directo de cómo es tu mente cuando se limita a hacer su función natural. Permíteme, pues, que te confíe un gran secreto. Cualquier cosa que experimentes cuando posas sencillamente tu atención sobre lo que ocurre en ese momento en tu mente, esto es meditación. El simple hecho de descansar así es la experiencia de la mente natural. La única diferencia entre la meditación y el hecho corriente y cotidiano de pensar y sentir es la aplicación de una conciencia simple y desnuda que se produce cuando permites que tu mente repose simplemente tal y como es, sin ir detrás de los pensamientos ni dejarte distraer por los sentimientos o las sensaciones. Necesité mucho tiempo para reconocer lo fácil que es realmente la meditación. Más que nada porque parecía algo tan ordinario, tan cercano a mis hábitos corrientes de percepción, que pocas veces me paraba para reconocerlo. Como muchas de las personas que he conocido, pensaba que la mente natural tenía que ser otra cosa, algo distinto o mejor que lo que ya estaba experimentando. Como muchas personas, llevé muchos juicios a mi experiencia. Pensaba que los pensamientos de enfado, preocupación, miedo y demás que iban y venían durante el día eran negativos o contraproducentes, o por lo menos incompatibles con la paz natural. Las enseñanzas del Buda y la lección implícita de este ejercicio de no meditación es que si nos permitimos relajarnos y dar mentalmente un paso atrás, podemos empezar a reconocer que todos estos pensamientos simplemente van y vienen en el contexto de una mente ilimitada que, igual que el espacio, no se ve fundamentalmente afectada por todo lo que ocurre en su seno. En realidad, experimentar la paz natural es más fácil que beber un vaso de agua. Para beber es necesario hacer un esfuerzo. Tienes que alcanzar el vaso, llevártelo a los labios, inclinarlo para que el agua se vierta en la boca, tragar el agua y volver a bajar el vaso. Experimentar la paz natural no requiere semejante esfuerzo. Lo único que tienes que hacer es reposar la mente en su estado de apertura natural. No hace falta recurrir a ningún enfoque ni esfuerzo especial. Y si por alguna razón no consigues reposar la mente, puedes simplemente observar los pensamientos, sentimientos o sensaciones que surgen en ella, permanecen por unos segundos y luego desaparecen, y reconocer que eso es lo que está ocurriendo en tu mente en ese momento. Estés donde estés, hagas lo que hagas, lo esencial es reconocer tu experiencia como algo corriente, como la expresión natural de tu verdadera mente. Si no intentas detener lo que ocurre en tu mente, sino simplemente observarlo, tarde o temprano comenzarás a experimentar una sensación de enorme relajación, un sentido espacioso de la apertura de tu propia mente, que en realidad es tu mente natural, el trasfondo naturalmente no perturbado frente al cual van y vienen tus diversos pensamientos.
Al mismo tiempo estarás despertando nuevos caminos y conexiones neuronales que a medida que se refuercen y se arraiguen, fortalecerán tu capacidad de tolerar la cascada de pensamientos que en cualquier momento se precipitan por tu mente. Cualquier pensamiento perturbador que surja actuará como catalizador para estimular tu conciencia de la paz natural que rodea e impregna estos pensamientos, igual como el espacio rodea e impregna cada partícula del mundo fenoménico. Ahora va a ser hora de concluir esta introducción general sobre la mente y comenzar a examinar más detalladamente sus características. Quizá te preguntes por qué es necesario saber más cosas acerca de la mente natural. ¿No basta con una idea general? ¿No podemos pasar directamente a las prácticas? Considéralo así. Si estuvieras conduciendo a oscuras, ¿no te gustaría más contar con un mapa del lugar que simplemente tener una idea general de tu camino? Sin el mapa y sin señales que te indiquen el camino, sería fácil perderte. Podrías tomar desvíos equivocados y extraviarte por toda clase de caminos secundarios, lo cual haría que tu viaje fuese más largo y más complicado de lo necesario. Podrías acabar dando vueltas en redondo. Podría ser también que acabaras llegando a tu destino, pero sin duda el viaje sería mucho más fácil si supieras a dónde vas. Puedes considerar, pues, los próximos 2 vídeos como un mapa o una serie de directrices y señales que te pueden ayudar a llegar más rápidamente a tu destino. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.